Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, Hoy, como saben, vamos a comenzar con el estudio del libro de Proverbios. Cualquier cosa que se me trabe mi celular, porque con este teléfono como que no agarra muy bien la señal de internet. Pues ustedes no se salgan, o sea, yo trataré de regresar lo más pronto posible, ¿no? Mientras le vuelva a puchar ahí para que el internet agarre. Este, La semana pasada, Yuri ya nos había podido comentar un poquito sobre la introducción de este libro, cuáles son, pues, principalmente los motivos de este libro, quién lo escribió y ciertos datos de cómo es que estaba escrito este tipo de literatura que vemos dentro de la Biblia. Espero que se conecten, todavía no veo a nadie. Cualquier cosa, porfa, coméntenme porque no sé si me están viendo o no. Y si me escuchan bien. Bueno, vamos a comenzar orando. Y dándole gracias a Dios por este tiempo. Espero que tengan su Biblia a la mano, obviamente. Y un cuaderno, un lápiz o una pluma con que anotar. Pues vamos a comenzar. Padre, hoy te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos das de poder leer tu palabra. Gracias porque tú nos bendices a través de ella. Podemos conocerte más, podemos ser guiados por ti, Señor, y aún sentirnos, Señor, eh, sentirnos privilegiados, sentirnos realmente dichosos, Señor, de poder hacerlo y de poder glorificarte, Señor, a través de tu palabra. Hoy te pido, háblanos, que sea tu Espíritu Santo, por favor, quien nos ministre y sobre todo, Señor, que nos lleve a poner por obra tu palabra. Te doy muchas gracias por cada persona que está viendo este estudio, que está estudiando tu palabra. Y aún, Señor, eh, permíteme ser, Señor, ese instrumento tuyo, un instrumento bueno, un instrumento agradable y sobre todo que sea simplemente tu palabra, Señor, la que hoy nos hable. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todavía no había conectado a nadie, pero vamos a empezar. Empecemos. Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Dice, motivo de los proverbios, como subtítulo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién fue Salomón? Nos comentaba un poquito Yuri que fue el autor de este libro. Bueno, fue realmente la persona que Dios usó para escribir el libro de los proverbios. Y bueno, no fue cualquier hombre. Ya vi a Liz y se presente. Salomón fue hijo de David y de Betsabé. David sabemos que fue rey de Israel. Y Salomón también se convirtió en rey. Él fue un... En ciertos... Yo llegué a leer ciertos artículos de economía y decía que fue un hombre de política 100% nato. O sea, él en Israel hizo muchas cosas, ciertos tratados para poder compartir pues bienes, ¿no? Y verse privilegiado. Pero no solo eso, sino que él tuvo una experiencia, Dios le permitió tener una experiencia con él muy interesante y que estoy segura que la mayoría que si estás estudiando proverbios seguramente has escuchado esta historia de Salomón. Y si no, bueno, vamos a leerla súper rápido para entrar todos en contexto. ¿Qué fue lo que sucedió con Salomón y por qué en cierto sentido podemos entender cómo fue que pudo escribir este libro, ¿no? De Proverbios.
está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Primera de Reyes, capítulo 3. Dice: Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Wow, ¿no? Esta experiencia, al menos que yo sepa, en la Biblia no ha habido otra persona a quien Dios le diga eso: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué fue lo que contestó Salomón? Lo vemos en el versículo 6. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense la solicitud que Salomón le hizo a Dios. El versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué increíble, ¿no? O sea, imagínate que Dios se te presenta en un sueño y te dice que le pidas lo que quieras. De entrada, Salomón reconoce la acción de su padre, cómo había actuado David, cómo había vivido. Y reconoce también la misericordia que Dios había tenido en David al darle el privilegio pues de poder ver a su hijo sentado también en el lugar que Dios le había permitido tener, ¿no? Que era pues ser rey. Entonces, Salomón al ser tan joven y al sentirse en cierta parte pues con la responsabilidad, ¿no? De llenar, en principio, pues las expectativas de Dios para guiar a su pueblo, el pueblo que Dios había escogido, y que aquí Salomón dice, es un pueblo tan grande que no se puede contar. Pero también este lugar que David había formado dentro del pueblo. Y es que pide sabiduría, pide
inteligencia para poder guiar a su pueblo. Entonces, esto a Dios le agrada, que no solo le da eso, sino que le da todo lo que no le pidió. O sea, qué padre. Y qué... Pues imagínense cómo ha de haber sido darse cuenta para Salomón al despertar que había sido un sueño. Pero pues había sido una herramienta que Dios usó para, pues para estar con Salomón. Bueno, esto es la introducción de por qué, de quién fue Salomón, ¿no? Y la persona que escribió la mayoría de los proverbios. Después, más adelante veremos que hubo otras personas también que están aquí dentro de este libro, pero la gran mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. Bueno, el Espíritu Santo a través de Salomón, ¿va? Después dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Bueno, vamos a leer hasta el 5 y después vamos a ir estudiando detenidamente todas estas palabras. Entonces, del 2 al 5, del versículo 2 al versículo 5 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Ok? En principio dice la palabra en el versículo 2 de Proverbios que uno de estos motivos es que podamos entender sabiduría y doctrina. La sabiduría, ¿qué es? Si alguien sabe por ahí, lo puede poner. Si no saben, yo les digo que la sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener muchos conocimientos, podemos ser muy inteligentes, pero tener muy poca sabiduría. Es decir, que no podemos aplicar todo ese conocimiento que tenemos correctamente. Y también se puede ser, a lo mejor tú dices, uy, yo soy cero brillante, la verdad no se me da, pero puedes tener sabiduría. Y te voy a decir por qué. Porque para nosotros, esa sabiduría que leemos en el Antiguo Testamento tiene un significado. Y ese significado es Jesucristo. Y vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Búsquenla. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, espero que ya lo tengan. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para nosotros hoy, esa sabiduría es Jesucristo. Entonces, conocer la sabiduría es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es actuar sensatamente, es ser una persona sabia. Y esto me encanta de la Biblia, porque a lo mejor a veces pensamos que el libro de Proverbios es como que son dichos, son como mini consejitos, ¿no? O no sé cómo ponerlo, así como una frase corta para poner ahí en tu recámara. Escribirla en un papel y dejarla en tu espejo, ¿no? No sé, a veces tenemos esa idea de los proverbios, pero realmente nos damos cuenta que toda la palabra nos revela a Jesús. Entonces, fíjense, aquí en Proverbios, desde el capítulo 1, ya nos estamos dando cuenta que Dios nos está revelando a Jesús a través de su palabra nuevamente. ¿Y
qué padre que ahora sepamos que Jesús es esa sabiduría que Dios nos da. Luego, después dice, entender doctrina. ¿Y qué es doctrina? Es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y nosotros aprendemos a través de la disciplina que el Señor ejerce sobre nosotros. Muchas veces puede ser duro, puede ser difícil, pero al ser nosotros sus hijos, el Señor nos disciplina y nos demuestra su amor a través de su palabra. Entonces podemos entender esta doctrina gracias a su palabra. También dice, espérenme, déjenme regresar a Proverbios. Espérenme. Regresen también ustedes ahí a Proverbios 1. Versículo 2 dice, para conocer razones prudentes. ¿Y qué es conocer razones prudentes? Bueno, la razón o una razón es la capacidad que el Señor nos dio para pensar y establecer ideas de una forma adecuada, o sea, de una forma prudente, ¿no? Es tener discernimiento. También en el versículo 3 nos dice, para recibir el consejo de prudencia. Y nuevamente, la prudencia, creo que es una palabra que se va a estar repitiendo mucho en este estudio. Y el significado es que es la cualidad para actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños a futuro, ¿no? O sea, es pues actuar pensando en las consecuencias que tendría en el futuro. Después nos dice también que es para recibir el consejo de justicia. ¿Qué es la justicia? Es actuar con rectitud, es tener un comportamiento correcto. Y muchos podemos preguntarnos, pues sí, pero hoy en día hay muchas cosas que se dicen correctas y que probablemente no lo sean, y al contrario, ¿no? Unas que dicen, ay, no, eso ya no está bien, y que puede que sí lo esté. Entonces, ¿qué es realmente lo correcto? Yo quiero preguntarte, y piénsalo. Lo correcto es lo que Dios dice que es correcto. Y esto nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Lo que Dios dice que está bien, siempre va a estar bien. Y lo que Dios dice que está mal, siempre va a estar mal. Entonces, si tú quieres saber qué es lo correcto, lee la palabra, escucha a Dios. Y es por eso que Él nos llama a que recibamos este consejo de justicia. Después dice que recibamos consejo de juicio. ¿A qué se refiere con juicio? Bueno, muchas veces nosotros emitimos juicios sobre ciertas cosas a lo mejor muy vanas. Y te lo pongo así, es un ejemplo. Cuando tú vas a una tienda, muchas veces a lo mejor solo te alcanza para comprar una cosa y tienes que decidir entre, no sé, una pelota blanca y una pelota azul. Y solo puedes decidir por una. Entonces tienes que emitir un juicio sobre esa cosa. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál siento que me va a funcionar mejor? Etcétera, 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 ¿no? Es tomar una decisión. Entonces, sobre un juicio es que el Señor nos ayuda a tomar decisiones correctas. Y pues sí, en la vida no tan solamente vamos a decidir entre una pelota y otra, ¿no? Sino hay muchas cosas. Es desde la persona con la que te vas a casar, la carrera que vas a estudiar, con quién vas a compartir, quiénes van a ser tus amigos, por qué, muchísimas cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar, o probablemente ya te estás enfrentando, y no sabemos qué hacer en muchas circunstancias. Entonces podemos consultar a Dios y sentir esa paz que solamente Dios nos da cuando tomamos la decisión correcta, porque Él nos guió a eso.
Después nos dice también que recibamos consejo de equidad. Y esta es una palabra que creo que hemos escuchado mucho últimamente, ¿no? La palabra equidad. Pero aquí el Señor se refiere, y es algo que a mí me sorprendió cuando busqué el significado de la palabra equidad, es la cualidad de no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. O sea, aquí Dios se está fijando en nuestro comportamiento. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo debemos actuar? Y te dejo esta pregunta, piénsalo. Pero si tú miras atrás y dices, uy, creo que no debía haber hecho lo que hice, no debía haber dicho lo que dije. Probablemente, o muy probablemente te equivocaste al haberlo dicho o al haberlo hecho. Y esto por actuar impulsivamente. Entonces, a esto se refiere con estas 3 palabras. A que actuemos con rectitud, a que tomemos sabias decisiones y a que nos comportemos de manera correcta. Después, en el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. O también como simples muchas veces se refiere a personas inexpertas. Esto es a que no tomemos decisiones impulsivamente, nuevamente. Porque estas decisiones, muchas veces cuando no pensamos lo que hacemos, tienen consecuencias negativas. Y nos damos cuenta pues ya mucho tiempo después, ¿no? A lo mejor esas consecuencias son inmediatas y te arrepientes de lo que hiciste. Entonces, en su palabra, en Proverbios, el Señor nos va a dar sagacidad para aprender, para tener experiencia y no equivocarnos. Y después también se refiere justamente a los jóvenes, que nos dará inteligencia y cordura. ¿A qué se refiere con inteligencia y cordura? La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. O sea, el Señor en su palabra no tan solo nos muestra a Jesús, sino que además nos da toda la información útil y necesaria que cada joven necesita. Y por eso te animo a que leas la Biblia. Muchas veces pensamos que es aburrida, que no tiene nada que nos pueda aportar, que es un libro pasado de moda, que muchas veces está en la sección de motivación, ¿no? De las librerías. Y no es así. O sea, Dios justamente se refiere en su palabra para darnos inteligencia y cordura. ¿Por qué será que nos quiere dar cordura a los jóvenes? ¿Por qué será que nos quiere dar inteligencia? Porque sabe nuestra naturaleza. Muchas veces somos imprudentes como jóvenes. Y pues gracias a Dios por su palabra, porque también nos damos cuenta de eso, ¿no? Nos hace ver nuestra realidad siendo jóvenes. Y la cordura es pensar con buen juicio, con prudencia, con reflexión y con responsabilidad. O sea, es tener un pensamiento sano en su palabra. Pensar con responsabilidad, sin afectar a los demás. Y conforme a lo que Dios dice, conforme a su voluntad. Entonces, Proverbios es un libro muy práctico. Es un libro donde Dios nos va a enseñar muchas cosas y sobre todo teniendo en cuenta nuestra incapacidad para que este tipo de virtudes nazcan por nosotros mismos. O sea, Dios nos da esas virtudes, nos añade esas virtudes a nuestro carácter como hijos de Dios, porque nosotros solitos no podemos, es imposible para nosotros. Y es gracias a Dios, gracias a su amor, gracias por su gracia, por su voluntad, que Él nos añade este tipo de virtudes de poder ser sabios, poder ser inteligentes, tener cordura,
recibir consejo de juicio, de justicia, de equidad, o sea, todo esto que menciona aquí en Proverbios. Y por último, el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjate, aquí, ¿cuántas veces nos creemos o pensamos que sabemos todo? O sea, como que sentimos que ya somos saber nada más, no necesitamos el consejo de nadie. Y aquí la palabra dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Siempre, siempre, siempre hay algo nuevo que aprender. Y sobre todo viniendo de Dios. Entonces, si tú te consideras una persona sabia, pues si tú te dispones para escuchar, todavía tienes más cosas que aprender. Y no sé si han visto que hay por ahí una imagen donde está como una gráfica en un círculo. Y dice así como en un pedacito, lo que sabes. Luego en otro pedacito, lo que crees que sabes. Y todo lo demás así gigante, lo que no sabes, que no sabes. Entonces hay mucho por aprender y sobre todo viniendo de Dios, viniendo de su palabra. Y es esto lo que a través de este estudio el Señor nos va a enseñar. A través de su palabra, a través de Proverbios. Y todavía termina este versículo, y el entendido adquirirá consejo. O sea que todavía adquieres más sabiduría y experiencia si te dispones a escuchar su palabra, si te dispones a escuchar lo que Dios tiene aquí escrito y que nos quiere revelar, que es pues es a Jesús y lo veíamos desde el principio. Entonces, por hoy es todo. Vamos a llegar hasta el versículo 5 del capítulo 1. Y la siguiente semana continuaremos. Yo les digo que si no pudieron ver la introducción de la semana pasada, pues vayan aquí en el Facebook de la iglesia o en YouTube, creo que ya está. Lo puedan ver para que podamos todos juntos entender de qué se trata Proverbios y pues que se queden pendientes, aún si ustedes pueden seguir avanzando y leyendo Proverbios para que después ya en la siguiente semana lo tengamos un poquito presente en nuestras mentes y podamos estudiarlo juntos, pues estaría genial, ¿no? Y ¿qué más por añadir? Pues creo que es todo. Realmente yo me siento muy contenta de que podamos estudiar este libro porque créanme que todos necesitamos de la sabiduría de Dios, todos necesitamos aprender de Él y pues qué mejor que hacerlo juntos, aun si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa por añadir, pues ya saben, escríbanosla, mándanos un mensaje o aquí déjenla en los comentarios para que todos podamos participar, ¿va? Pues creo que es todo. Ya nada más no se lo pierdan, estos estudios van a ser todos los jueves a las 7:30, hoy empezamos un poquito más tarde, pero, mira, ya lo puso Liz, ahí está el link para entrar a ver la introducción a este libro de Proverbios. Y pues hasta aquí el estudio del día de hoy, gracias a Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, hoy te damos gracias porque nuevamente te conocemos cada día más. Gracias porque tú has pensado en nosotros y nos has dejado tu palabra, Señor. Hoy te pido, síguenos guiando, síguenos enseñando y aún llévanos juntos, Señor, a aprender más de ti. Aún queremos ser sabios, queremos ser sensatos, queremos ser jóvenes con inteligencia, jóvenes que tengan cordura, que sean justos, que tengan buen juicio, Señor. Y pues sobre todo queremos conocerte más a ti. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tener este estudio. Y aún te pido, Señor, que
nos animes para conectarnos, que nos animes para estudiar tu palabra y que pues que nos ayudes a perseverar, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. No se lo pierdan, 7:30 todos los jueves. Y cuídense mucho. Bye.